De la jornada, nos quedan las últimas 3 charlas. Ahora va a disertar Marianela Savio, que es investigadora de CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa, especialista en espectrometría atómica y de masa, y en el desarrollo, optimización y validación de metodologías analíticas destinadas a las determinaciones de especies elementales en muestras complejas ambientales de suelo, lodo, sedimentos, materiales particulados atmosféricos y de alimentos, aceites, leche, vinos, así como el pretratamiento y preparación de muestras complejas. Marianela, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bien, yo les voy a hablar un poquito del análisis del perfil mineral en el estudio de la trazabilidad y el origen de los vinos. Para eso, para comenzar, vamos a empezar, bueno, ya lo hemos hablado mucho en las charlas de hoy, pero preguntándonos qué es el vino. Para nosotros, desde la química, el vino es una matriz compleja. Es una matriz que está en constante evolución, ¿sí? Y que son varios procesos de transformaciones físicas, químicas, biológicas las que van a dar lugar al vino. Desde la química decimos que está compuesto por moléculas de diferente naturaleza, de diferente estructura, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos. Decimos que casi el total del vino, de la composición del vino, es agua, aproximadamente un 85%, seguido de compuestos volátiles como alcohol, ácidos orgánicos, azúcares y otros componentes también forman parte del vino como minerales, aminoácidos, compuestos fenólicos. Y en nuestro caso, lo que nos interesa ahora y de lo que vamos a hablar es de los minerales. ¿Y qué son los minerales? Los minerales son sustancias naturales que tienen una estructura química definida. Si ustedes recuerdan en la tabla periódica, ¿sí? Nosotros le llamamos elementos, también podemos decir que son que son los minerales, también los llamamos nutrientes. Nosotros los llamamos analitos a todos estos elementos de la tabla periódica. Los analitos son las sustancias que nosotros analizamos. Y estos analitos, estos minerales, los podemos llegar a encontrar en el vino, en diversas sustancias, en diversas matrices, concentraciones. Se me va cortando, perdón, capaz que lo muevo mucho. En concentraciones elevadas o en concentraciones más pequeñas. Si los encontramos en concentraciones elevadas o en cantidades grandes, hablamos de macrominerales o macronutrientes, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio. Si los encontramos en cantidades más pequeñas, en concentraciones menores, hablamos de microminerales o micronutrientes. También se los suele llamar oligoelementos, elementos traza, como el cobre, el zinc, el selenio. Y también podríamos llegar a encontrar cantidades más pequeñas aún de estos minerales en concentraciones de ultratraza, como tierras raras, metales preciosos, ¿sí? Todos esos pueden llegar a formar parte del vino. Y además, dentro de estos minerales podemos llegar a encontrar algunos que sean esenciales, es decir, que son muy necesarios para la vida de una planta, por ejemplo, y también podrían llegar a haber elementos tóxicos, como el cadmio, el plomo, el arsénico. Estos elementos tóxicos son regulados por organismos internacionales, por ejemplo, el Codex Alimentario, el Código Alimentario Internacional y también la OIB, ¿sí? Entonces hay límites en los cuales los vinos no deben sobrepasar esos metales pesados. En esta tabla vemos algunas de las concentraciones aproximadas en las que encontramos todos estos compuestos de los que les hablé, que pueden estar presentes en el vino, entre ellos los minerales. ¿Y cómo llegan al vino esos minerales? Casi todo comienza en el suelo, ya lo vimos un poquito hoy. Hay alimentos, hay plantas, animales en general, a todos nos llegan los nutrientes o los minerales desde el suelo. Por ejemplo, a la uva le va a llegar los minerales
porque la planta de vid va a absorber desde el suelo esos minerales, los va a ir traslocando por la planta y va a llegar a la uva, luego el jugo de uva, al vino. Por ejemplo, las tierras raras, ¿sí? De los cuales les hablé, que se encuentran en ultratrazas, los metales preciosos o elementos que están en concentraciones muy bajitas, podrían ser marcadores geológicos que nos ayuden a poder hacer una clasificación del vino. Entonces, a través del análisis de los minerales podríamos llegar a tener una correlación con las características geológicas, con las regiones de producción de esos vinos. Entonces, los minerales en general no se metabolizan ni se transforman en todo el proceso enológico, entonces permanecen casi inalterados en toda la producción y es por eso que los podemos llegar a usar para correlacionar el ambiente donde vivían esas vides. Y eso nos va a dar un valor agregado, ¿sí? Un valor agregado para el productor, para el consumidor, que tiene que ver con el lugar geográfico o con su terruño, como nos hablaba hoy Leandro, que tiene que ver con el clima, con el suelo, con toda la parte antropogénica, la parte del hombre, de toda la parte en donde están involucrados los procesos. Entonces podemos hablar de dos tipos de fuentes en los cuales podemos llegar a encontrar los minerales o de dónde pueden provenir los minerales que encontramos en el vino. Fuentes endógenas y fuentes exógenas. Las fuentes endógenas serían las naturales, ¿sí? Las que llegan al vino, como les decía, del suelo, de la variedad de uva, de la madurez que tuvo esa uva, del clima en el cual crecieron las vides, y también las fuentes exógenas, que sería todo el proceso de cultivo, todo el proceso de vinificación, también la contaminación ambiental que pueden tener esas vides. Entonces, los minerales tienen diverso origen y diversa variación. Y los minerales nos podrían llegar a nosotros a servir para poder clasificar un vino en cuanto a su región geográfica, pero no solo geográfica, sino también en cuanto a su variedad, tal vez, en cuanto al proceso tecnológico, en cuanto al proceso de fermentación, ¿sí? Van a ser marcadores que nos van a ayudar a poder clasificar el vino. En este gráfico vemos la tabla periódica donde hay los elementos que en general se suelen encontrar en el vino de fuentes endógenas y fuentes exógenas. Y acá llegamos un poquito a lo que hablaba hoy a la mañana Leandro, ¿sí? La importancia del origen de los alimentos, la importancia del control de calidad, de la trazabilidad, ¿sí? Para darnos una seguridad, para darnos excelencia al producto final. Y hablamos de los indicadores geográficos, ¿sí? La denominación de origen, que le va a aportar autenticidad, le va a aportar calidad al vino. El Instituto Nacional de Vitivinicultura tiene un sistema registral, como nos contaba, donde se van mencionando todos los procesos desde la cosecha hasta el destino final, ¿sí? Pero lo que vemos nosotros es que ese sistema no tiene en cuenta la identificación o la determinación de parámetros químicos, ¿sí? Tal vez es una hoja de ruta de cómo fue el vino, pero no hay una identificación de los compuestos químicos. Entonces vemos que se requieren de medidas analíticas precisas en todas las etapas del proceso del vino. Y ahí es donde los minerales podrían llegar a ayudarnos en todos los procesos del vino, ¿sí? Una vez que los tenemos, o sea que sabemos cuáles son los minerales, nos podrían llegar a diferenciar y podrían darnos a nosotros un patrón, ¿sí? Que podamos usar para diferenciar o para clasificar ese alimento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en general? Nosotros necesitamos tener muchos datos, necesitamos tener un perfil multielemental, no solo un analito, sino muchos elementos, es decir, tipo un fingerprint, una huella dactilar de este vino, y a partir de esa huella, ¿sí? de tener muchos datos de todos los elementos que componen el vino, poder diferenciar y clasificar el vino.
No solo los minerales pueden ayudarnos a esto, porque hay muchos otros compuestos químicos que podrían llegar a utilizarse, pero los minerales son unos marcadores específicos, más que nada los ultratrazas del lugar geográfico o geológico en donde estaba la vid. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar esos analitos? Se utilizan lo que llamamos técnicas analíticas elementales. Nosotros hablamos en general de las espectrometrías atómicas, espectrometrías de masa, tienen un nombre un poco raro, pero bueno, para nosotros es común entre los químicos y son técnicas que nos ayudan a determinar estos elementos de la tabla periódica. En general se utilizan técnicas de espectrometrías atómicas de emisión, de absorción, de fluorescencia, espectrometrías de masa, ¿sí? Donde lo que hacemos es como si fuera medir con una regla, nosotros lo que medimos es estos elementos, pueden llegar a emitir, pueden llegar a absorber energía, y eso es lo que nosotros medimos, ¿sí? O medimos también relaciones de carga, de masa de los elementos y los podemos cuantificar. Entonces, en general, las técnicas que más se utilizan son ICP-OES, MIP-OES, ICP-masa, porque son multielementales. De una pasás un vino y podés llegar a tener un perfil multielemental. No es solo pasar la muestra por el equipo, sino que lleva un pretratamiento de muestra, que es una etapa muy crítica en todo el proceso analítico, entonces tenemos que tener cuidado en esa preparación de muestra, pero luego podemos llegar a determinar los elementos. Para contarles un poquito, en nuestro laboratorio, nosotros estamos en la Universidad Nacional de La Pampa, en el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales, que depende también de CONICET y de la universidad, y tenemos un espectrómetro de emisión atómica con plasma inducido por microondas. Ese es el título del equipo, y en el equipo ese nosotros podemos determinar muchos elementos de la tabla periódica. ¿Y luego qué hacemos una vez que tenemos ese registro de un parámetro multielemental, una huella dactilar de este vino? A través de lo que llamamos un análisis quimiométrico, que sería como un análisis estadístico, estadística química, nosotros podemos ver o usar esos elementos como marcadores de autenticidad, ¿sí? A través de estadística podemos llegar a lograr o a entender cómo clasificar esos vinos. Para mostrarles, les voy a mostrar un trabajo que realizamos con Silvana Azcárate de vinos blancos monovarietales. Estos vinos eran de 3 uvas diferentes de las regiones de Mendoza, de Salta, de Río Negro y San Juan. Aún no habíamos trabajado acá con los vinos de La Pampa. Y a través del análisis de un montón de elementos, ¿sí? Y a través de la estadística química, luego pudimos llegar a diferenciar los vinos por región. Diferenciamos los vinos que eran de Mendoza, los vinos que eran de San Juan, los vinos que eran de Río Negro y los vinos que eran de Salta. Al hacer el análisis estadístico, nosotros con esos elementos lo que podemos hacer es luego decir algo así como los vinos de Salta se separaban porque tenían mayor concentración de bario. Los vinos de San Juan tenían más concentración de arsénico y cobalto. Los de Río Negro más plomo y estos de acá un poquito más de molibdeno. Y no solo fueron esos elementos, pero fueron los que más nos ayudaron a la clasificación. Con respecto, se van a preguntar, están viendo arsénico y plomo, los límites que encontramos están por debajo de la reglamentación. O sea, las concentraciones que encontramos están por debajo del límite. Y luego, a través de otros análisis estadísticos, lo que pudimos hacer es establecer, y podemos hacerlo, es establecer modelos que luego nos ayudan a predecir las muestras, ¿sí? Hacemos el análisis de muchas muestras, analizamos todos esos elementos y hacemos varias cuentas y luego viene un vino incógnita y nosotros determinamos los elementos que tiene y podríamos predecir de qué lugar o cuál es el origen de ese vino. Este es nuestro trabajo y hay otros trabajos en Argentina que utilizan los minerales, ¿sí?, para la clasificación. Este es un caso donde usan el ollejo, un caso donde usan las semillas de uva,
otro caso donde analizan varios analitos, no solo los inorgánicos, sino varios analitos orgánicos, para establecer la clasificación. Entonces, como resumiendo todos los trabajos, no hay muchos trabajos en Argentina, hay pocos que utilizan el perfil mineral. Lo que podemos ver con estos trabajos es que a partir de la composición mineral, de las semillas, de los ollejos de uva, del jugo de uva, del vino, ¿sí?, podemos analizar no solo analitos de interés y estudiar no solo analitos de interés nutricional, sino también analitos que están en concentraciones de trazas, y a través de metodologías de análisis poder llegar a diferenciar o saber la procedencia geográfica de las muestras. Como para terminar, me dijeron que sea rápida, y bien, podemos decir que es muy importante el control de calidad y trazabilidad, ¿sí?, porque la autenticidad es una garantía adicional para la calidad, para la seguridad. Y lo que nosotros desde el laboratorio podemos hacer es, a través de la determinación de minerales, ¿sí?, tener marcadores, ¿sí?, o sea, y los marcadores ideales son los que no están influenciados por alguna otra cosa. Por ejemplo, los minerales no varían desde que, puede ser que algunos sí, pero hay varios que no, desde que se lo toma la planta del suelo hacia el vino, ¿sí? Entonces, eso es un marcador ideal, algo que sigue igual en todo el camino, en todo el proceso de vinificación, que en general hemos visto que los elementos mayoritarios y los minoritarios nos ayudan para la discriminación varietal y también para la discriminación tecnológica, y que en general, como les decía anteriormente, los que se encuentran en concentraciones más chiquitas, ¿sí?, nos ayudan para la discriminación geográfica. Y esto es muy importante para el sector vitivinícola. Ahora, en la charla que sigue, después Marcelo y Ayelen les van a contar un poquito más, que hemos estado trabajando con vinos de La Pampa, de las cosechas 2020, 2021, ellos les van a saber decir, con Malbec y Cabernet Sauvignon, de 25 de mayo, de Gobernador Duval y de Casa de Piedra. Bueno, muchas gracias, y bueno, muchas gracias a todo el comité organizador. ¿Alguna pregunta? Quería responder también a lo que le habías preguntado de potasio. Potasio sería uno de los elementos, no me acuerdo quién era el que podríamos llegar a determinar. Lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Muchas gracias por la presentación. Quería consultarte si hoy ya hay tenemos los miligramos de cada uno de esos minerales que están en el vino, como detallados para nuestra zona, ¿no? Estamos trabajando en eso. Marcel creo que les va a mostrar un poquito, pero estamos avanzando, sí, ya estamos trabajando. No te puedo dar ahora una tabla con todo, pero sí, ya estamos en eso, hemos analizado ya algunos y bueno, pronto lo vamos a poder publicar. Genial, muchas gracias. Gracias por la charla. Veo que las separaciones que hicieron son a nivel grandes regiones, tipo provincias, pero es probable que si se establecen denominaciones de origen sean bastante menor escala. ¿Hay suficientes diferencias dentro de las provincias como para poder diferenciar entre denominaciones de origen? ¿Qué piensan? A veces sí se pueden llegar a encontrar marcadores que nos ayuden a diferenciar. Por lo pronto acá en la provincia aún no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Ahí la miro a Silvana porque estamos trabajando con ella en esto de los vinos pampeanos. No sé si querés decir algo más. No, solamente eso, que todo está en evaluación, en análisis y además en proceso de medición todavía. Porque debe haber una diferencia muy grande con los pH de suelo, digamos. Porque la absorción de los minerales... Exacto, la absorción de los minerales depende del pH. Hay que hacer algo de que tengan el mismo pH del suelo en cada ensayo. A veces hay marcadores que nos ayudan y que no sé, como las tierras raras que se encuentran en pequeñas concentraciones que nos ayudan. O por ejemplo, acá en las diferentes regiones, ¿no?
pero a veces hay analitos que clasifican, a pesar de que creas que no, se puede, a veces sí. A veces con toda la parte quimiométrica, estadística, logramos separaciones.